Señoras, señores, bienvenidos a De Viva Voz. Oiga, qué bueno que está con nosotros y qué bueno que nos sigue en nuestras redes sociales. Gracias por ver este episodio y recuerde que De Viva Voz, la revista en la que compartimos toda esta información, está esperándolo para que vaya a ver las últimas noticias y estos episodios. Búsquenos en Facebook como Facebook Diagonal De Viva Voz Oficial. También recuerde que en Facebook este canal tiene una página, así es que nos puede encontrar como Facebook Diagonal Troya Multimedia. Ahí mismo puede usted suscribirse a nuestro grupo Troyanos. Ahí, en ese grupo, usted puede ver los episodios antes de que salgan, la información de los episodios antes de que salgan, así es que no lo olvide, ahí estamos esperando. Oiga, en los últimos tiempos, meses, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ha habido una serie de cuestionamientos hacia las autoridades relacionadas con la forma en la que se han dado los acontecimientos de los últimos tiempos. Tenemos un alcalde que tiene una orden de aprehensión, una orden de aprehensión a partir de un proceso legal que tiene establecido, pero además el alcalde tiene un amparo para esa orden de aprehensión. Pasó la etapa en la que pidió una licencia, en esa licencia estuvo un suplente, el suplente cumplió su tiempo para estar en esa posición y el alcalde vía Zoom regresa a conducir los caminos y las acciones en Reynosa. ¿Qué tan posible es eso o qué tan legal es eso? Para platicarlo está con nosotros nuestro amigo y además politólogo y especialista en estos temas, porque además es un gran abogado. Está con nosotros Óscar Aldrete para platicar. En 20 segundos, comenzamos. ¿No saliste de vacaciones? No salgo en este tiempo. No, yo regularmente tampoco. Mi querido Óscar, te doy la bienvenida con este tema que ha tenido muy preocupados a muchos de los ciudadanos de Reynosa y sobre todo a los habitantes de Tamaulipas, porque ¿qué tenemos? ¿Cuál es el régimen en el que estamos legalmente con el alcalde? Independientemente de que sea o no sea culpable, creo que las autoridades determinaron que por los delitos que se le imputan fue necesario girarle una orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión fue suspendida con una suspensión que le otorga otro juez y el alcalde puede estar en funciones. ¿Cuál es la situación de Reynosa en este momento? Pedro, como siempre, agradecido por tu invitación y un saludo a todo el auditorio. Es un tema muy diverso, preocupante, no nada más para Reynosa, para el sistema político en su conjunto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos son electos vía constitucional. Uh-huh. Se rigen bajo normas que rigen el sistema político, el sistema electoral. Y lo de Reynosa es un caso muy preocupante e inédito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una historia que parece una arrancada de una novela de ficción, pero paradójicamente y preocupantemente es realidad. Él, sabemos que es hijo de Maqui Ortiz y la presidenta de digamos que de los 5 años anteriores a esta administración. Exactamente, y pues prácticamente amplió su ejercicio a través de su hijo uh-huh. por 3 años más. Es un asunto anómalo, un asunto muy preocupante que lo hemos mantenido en la discusión pública desde el punto de vista muy respetuoso, que tenga que ver con el funcionario, no con el asunto personal. Uh-huh. Sí, porque como funcionario viene de una elección que superó los 120,000 votos, por así decirlo. Es decir, el voto popular, como dijo Calderón, haya sido como haya sido, le otorgó la confianza. 90,000 votos, su mamá anteriormente se entregó. Y él sacó 90,000 votos, 90,000. Ok. Pero le otorgó la confianza para que dirigiera los destinos de Reynosa. Lo preocupante es, en efecto, ¿tenemos alcalde o no tenemos alcalde? Jurídicamente, para sintetizar todo personero que es electo vía popular, vía los votos, en el contexto de un código municipal uh-huh. que regula a los 43 municipios y sí. a los 43 alcaldías, sí. establece que tiene 15 días anuales de licencia. Uh-huh.
15 días anuales para soltar licencia de cualquier miembro de un cabildo, Okay. de un órgano denominado cabildo. En casos en donde haya una justificación plena, puede emplearse una licencia de carácter, digamos, permanente. La justificación que dio en ese momento el cabildo, que fue una sesión semipresencial, se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Municipal, que establece, lo que te digo, la narrativa es que todo miembro del cabildo tiene derecho a 15 días de licencia anuales. Okay. No se justificó y por tanto eran 15 días nada más. Uh-huh. Siguió el periodo, ya entró el suplente, pasaron 33 días y aún no regresaba el ciudadano alcalde. La misma narrativa. Ahí se rompe la ley. Desde luego. Ya te vas al artículo 34, 35, 36 y 37 y 38 del mismo Código Municipal invocado, que establece que cuando un representante popular falta por 10 días sin justificación, entonces hay un proceso de revocación del mandato o suspensión del ejercicio para el cual fue electo. Okay. Y esa facultad implícitamente le corresponde al Poder Legislativo como poder constituido de un Estado federado. Okay. Nunca fue tocado el Poder Legislativo, nunca abordó el tema a la fecha. Carlos Peña Jr. regresa a la alcaldía, jugaba que sí estaba y que no estaba, por temor seguramente a una captura por parte de una autoridad jurisdiccional en Tamaulipas, y eso, ese argumento válido quizás, impedía que asistiera y gobernaba vía Zoom. Algo inédito, algo que nunca había pasado en esta ciudad, que nos preocupaba sobremanera el estado que guarda el ayuntamiento en un momento crucial, porque venimos de una elección que elegimos un gobernador del estado. Sí, y otro tema que también salió a colación hace poco fue que en algún momento, ejerciendo el derecho que le correspondía al suplente como alcalde, él hace, el presidente municipal electo, electo popularmente, Carlos Peña Ortiz, hace una reunión en su casa en McAllen con los miembros de su gabinete. Ajá. Ahí se rompió otra ley, me estaban diciendo. Pero ya se estaba rompiendo por el ejercicio de la función fuera de tiempo. ¿Va? Para tu amplio auditorio, que así como un miembro del cabildo, como él como presidente, pide licencia, así pide la reanudación de la misma. Todas las reuniones de cabildo tienen que ser públicas. Es un órgano público. Sí. Y que responde al interés ciudadano, y los ciudadanos debemos saber, por norma constitucional, cuál es el estado de salud o el estado jurídico que tiene un personaje que es empleado temporal de nosotros y que nos debe dar certeza de esa situación por el tema de la gobernabilidad. Hicieron el regreso oscurito, como siempre lo hacen, no es un tema de ellos, anteriormente había pasado. Nos dejan en un estado de estupor, de incertidumbre, de tal forma que de repente los miembros del cabildo, ahí se despierta la ambición de poder, y uno de ellos que me arrancó, después de haber estado preocupado, me arrancó muchas carcajadas con algunos amigos que tenemos en común, platicando un regidor de la izquierda, llamado Juan González, que propiamente no es un tipo que tenga un conocimiento legal, ni mucho menos una capacidad de expresión. Le interrumpe en esta sesión de cabildo, le dice Carlos Peña: adelante, señor regidor. Pensó que le iba a apoyar, dijo: no, lo que yo quiero expresar en su lenguaje es que decirle que vamos a presentar una terna, porque no queremos que el Congreso nos imponga a un alcalde. Balbuceando y todo, pero así lo entendimos. Es el grado de discusión política de un órgano que es sumamente oneroso para el peculio, el dinero de los ciudadanos, con un rendimiento espantoso. Vemos cómo el reparto del dinero público está siendo ejercido bajo principio de compra, bajo principio de capturarte
y para que todo el problema quede ahí. Que, mira, esto es tan vergonzoso y tan preocupante porque estamos en un proceso de evolución sistemática de nuestro sistema democrático. Al menos es la tesis. Sí, existe la tesis. Y ver esas cosas y que francamente, Pedro, tú eres un actor también, que le entiendes muy bien al sistema político. Sabes que no son buenas para ninguna democracia. O sea, no alienta nada positivo que representantes populares, democracia representativa, tengan ese nivel de interlocución y esa capacidad de irresponsabilidad por un mandamiento que le otorgamos los potenciales electores en las urnas y que finalmente lo agarran como si esto fuera un juguete nuevo y no haya qué hacer con él, porque es evidente que es un jovenazo que no estaba preparado para el cargo. Y en el caso en donde él recibe un amparo, es decir, tiene un amparo, él puede ejercer como alcalde. Mira, el amparo le fue negado por un órgano jerárquicamente superior a un juzgado federal. Los tribunales colegiados, cuando te rechazan un amparo es de carácter definitivo. Tiene que ver el contenido. Son los mismos delitos que le imputan a través de Marcelo Lan, un personaje de Morena, que hoy trabaja en el ayuntamiento, fue el que interpuso el recurso cuando en el proceso 2021. Son los delitos que le imputan son el enriquecimiento ilícito, la compra de un rancho de más de 20 millones de pesos y no sé cuál recurso y demás. Sobre ese mismo delito reza el amparo. Le concedieron, cuando tú pides un amparo, regularmente te conceden la suspensión provisional para revisar el caso de fondo, el juzgado de distrito. Pero cuando entra ya el órgano colegiado y te lo niega, sobre esas imputaciones ya no tienes a dónde acudir. Él se va a Nuevo León y supuestamente le entregan un amparo, que nunca lo vimos, nunca nada. Si son los mismos delitos, no proceden. Okay. No puede haber duplicidad. Le otorgaron una suspensión. No, al último, primero consiguió seis suspensiones provisionales para revisión del caso para no comparecer, para no acudir y dar su versión ante el juez de control que lo estaba solicitando. Después, cuando se agotó todos esos recursos, acude al tribunal colegiado y el colegiado le niega el amparo. Estaba en estado de indefensión. Por eso es que el mismo tribunal colegiado le da vista al órgano llamado INE, Instituto Nacional Electoral, para retirarle los derechos políticos electorales. El artículo 38 de nuestra Constitución Política Federal establece en su fracción quinta, Pedro, que es motivo causal de suspensión de derechos políticos cuando se ejerce una orden de captura o de aprehensión y la persona huye de la acción de la justicia. O sea, estaba materializado el retiro de los derechos políticos, estaban fundados y motivados en la ley suprema. Que esa es otra cosa que pasó, le retiran los derechos políticos. Sí, ¿verdad? claro, y eso en automático hacía imposible su regreso. Es decir, las leyes no se aplicaron a cabalidad. Pero una pregunta, güey. ¿Es retroactivo el retiro? Es decir, vamos a suponer que, como es el caso, el señor es un alcalde electo por la ciudadanía hace un año y medio, ejerciendo sus funciones como alcalde, como sea, ejerciendo sus funciones como alcalde. El otorgamiento de una suspensión de derechos políticos es retroactivo, es decir, en ese momento se le desconoce su participación. No, eso es para el futuro que él pueda desempeñar otro tipo de cargos. Sí, Supongo que eso no afecta en nada el tema de que él sea o no sea siga al frente de la alcaldía. No, eso no lo inhabilita para seguir en el cargo. Lo que sí hace es que lo obligue a pensar que es necesario acudir y dar respuesta al juez que lo demanda para dar cabal cumplimiento a esas imputaciones que le hace. Seguramente... Y él no se ha presentado. No, y eso también nos preocupa sobremanera porque da a entender que sí hay responsabilidad de esas imputaciones. O sea,
Yo creo, y aparte no es un delito grave, Pedro. ¿Pero qué pasa con la parte acusadora, güey? Es empleado municipal. Es decir, Sí. lo invitó el alcalde a que fuera a formar parte de la administración municipal. Es un empleado municipal el que fue su acusador. ¿Qué pasa con él, güey? Por eso te digo que es una novela, parece una novela melodramática del cine o las novelas mexicanas. Sí. Al ver que adentro es un desorden y que esa persona que está adentro se puede invocar el síndrome de Estocolmo. Cuando alguien te golpea, tú lo toleras, incluso le das un empleo menor si quieres, pero está dentro de la administración pública. La persona que interpuso recursos, en este caso administrativos penales, contra él. Y que se siguen de oficio, güey. O sea, eso se persiguen de oficio. Sí, que en la ley está claro que ese tipo de delitos se persiguen de oficio. Ahora, aunque se desdiga, o aunque él vaya El y Estado lo retire la persigue. demanda, El Estado lo persigue, de oficio. no es una persecución política. Pudiera darse también ese escenario. Mira, en el mejor ánimo de buscar los equilibrios y... Porque hay que reconocer que hay un enfrentamiento, Sí, desde luego. si bien no claro el por qué. Sí hay un choque entre el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y Maquiester Domínguez, que es la mamá, y que fue anteriormente la alcaldesa, que es la mamá del alcalde en turno. Además, pues también hubo una jugada ahí donde al parecer el hoy alcalde se va a Morena porque no le dan la candidatura del PAN para ser alcalde. Eso rompe totalmente y hace que el PAN pierda a Reynosa por esa circunstancia. O sea, no es político esto, güey. Todo lamentablemente en el ámbito jurídico se politiza y acá hay una carga innegable de política. Los enfrentamientos de Francisco y Maqui son históricos, han sido públicos y muy notorios. Se han enfrentado a lo largo de toda su vida, han sido una dupla y se han beneficiado mutuamente. muy tóxica y se han beneficiado mutuamente de una manera alarmante. Es una dupla tóxica, pero que han sido parte de la historia política. Con un matrimonio disfuncional. De la funcional. entidad. Fíjate, lo acabo de descifrar muy bien, con un matrimonio disfuncional. De tal forma que este es una ala de las confrontaciones que aún existen entre ambos. Por eso es que la situación de Américo dice, oye, pues ¿qué culpa tengo aquí? Sí, Américo es un enfrentamiento al gobernador electo, sí. Gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, tiene la razón del mundo y dice, oye, pues ¿qué sucede ahí? O sea, este es un pleito entre panistas que salpicó a Morena. les prestaron la sigla para contender por la alcaldía. Es otro tema, pero es una bronca entre dos personeros que han sido parte integral de la política en Tamaulipas a través del Partido Acción Nacional. Ahora, ¿dónde queda el sistema judicial del Estado, güey? Muy mal parado. ¿Dónde queda, güey? Mira, las instituciones del Estado han servido para ejecutar pues, persecuciones políticas, para golpear al adversario, para minimizar al adversario, para descarrilar al adversario. En esa tesis que no abona en nada a construir democracia ni a fortalecer nada, instituciones, hoy se reedita con plenitud una situación como esa. Mira, al final, el menos culpable de esto es el joven Carlos Peña, es una víctima. Es una víctima, güey. Digo, de su mamá cuando lo ves, y de Francisco. Sí, cuando lo ves desde afuera, dices, a ver, ¿qué culpa tiene el muchacho, cabrón? Oye, te digo una cosa, el chavo no es una mala persona. No. Él anda en sus cosas de joven, lo metes a bote pronto a gobernar una ciudad de más de 1 millón de habitantes, no lo mueles. Y luego, con la perspectiva política que se tiene, de enfrentamientos que ha distinguido la relación, ahora sí que ese matrimonio disfuncional que invocas entre Maqui y Francisco, era evidente. Metafóricamente hablamos de eso. Sí, en el supuesto. Sí, porque dice Francisco que no, él ya está casado. No, el Maqui. De tal forma que eso ha obligado a que el chavito entre a una situación muy peligrosa, donde no tiene la experiencia, el oficio, ni la edad para enfrentar circunstancias de esa naturaleza. Es alguien que tiene una bomba de tiempo a punto de detonarle y aún no entiende qué es eso. Porque su mamá le dice, ve, su mamá lo guía. Mira,
Y eso es analizar a la actora política, no a la madre, no a la esposa. Luego me van a acusar de misógino y no es así. Ella ha sido una punta de lanza para llevar casos inéditos en la vida contemporánea de nuestra entidad. Sí. Primero. Sí, definitivamente. Desde que fue regidora plurinominal con Francisco García. Tengo la película muy clarita. Mike Ortiz llegó por un fallo de una resolución de la sala regional en Monterrey, Nuevo León, en la calle de elección que perdió Francisco contra el en paz descanse Serapio Cantú Barragán. Hay una impugnación y Mike aparece después del fallo como regidora plurinominal, y de ahí a la fecha ha habido una liga indisoluble e histórica con Francisco García Cabeza de Vaca. Llegó a la presidencia de la mano de Francisco, llegó a la senaduría en segunda fórmula con Francisco, llegó a la alcaldía. La Diputación Federal. La Diputación Federal de la mano de Francisco. Es decir, no puede decir alguien que no hay un vínculo. Claro que lo hay. De tal forma que ahora el chamaquito, carente de experiencia y tutelado por su mamá al 100%. Mira, para tu amplio auditorio que te escucha frecuentemente, sería una ingenuidad pensar que el joven ejerce el poder de manera individual. Es algo que no lo debemos permitir porque es evidente que su mamá está ejerciendo los hilos del poder. ¿Tú crees que se dio una continuidad pero está muy clara. De facto? Está muy clara. Mira, está mi hijo, pero la que toma las decisiones soy yo. Las funcionarias de primer nivel de su gabinete son las mismas que lo han acompañado desde que Maki ganó en 2016. Las mismas personas que ocupan hoy cumplirían cargos 6 años sí, claro. en sus puestos. Maki ha sido alguien que le han salido las cosas bien en procesos electorales debido al el desmantelamiento de la oposición, debido a las fragilidades del mismo gobernador que ha carcomido su visión política y ha caído. Pero ha sido una buena negociadora porque siempre ha sacado una ventaja, güey. No, desde luego. Eso no se discute, pero es verdad. Pero todo tiene un límite. Cuando Maki pierde la interna, que la buscó afanosamente por Morena, ya no importaba ideología, sino objetivos, el pragmatismo político, queda fuera. Américo Villarreal le gana la elección y en automático la carrera de Maki viene en picada. Es normal, es natural. El mismo Andrés Manuel está en una etapa final de su carrera política y ha sido el hombre más dominante en la historia política de este país. ¿Por qué Maki no va a caer? Lo que Maki le salió bien fue a través de su hijo prolongar el poder en un acto que nos llenó a todos de tristeza, de enojo, una serie de sentimientos que nos albergó el interior, el ver cómo se pretendía prolongar el ejercicio del poder a través de un hijo que no estaba ni por mucho preparado para eso. Pero déjame decirte que es una práctica, o fue por muchos años una práctica común en el panismo, güey. Sí, claro. Acuérdate, Margarita Zavala, Felipe Calderón. Los Yunes. Los Yunes, que en paz descansen los Moreno Valle. Y te puedo hablar una infinidad de personas y personajes de la vida política del PAN que o heredaron el poder o compartieron el poder con parientes y personajes muy cercanos de su familia. O sea, era una práctica común. Tal vez en Morena se ve diferente, o desde Morena se ve diferente, o inclusive desde el PRI se puede ver cuestionable porque los priistas habrían sido lo rata que quisieras, pero siempre cuidaban esas formas, ¿no? Siempre las formas. Ahí es algo que Moreno no tiene. Es decir, si bien se integra por muchos expriistas o expanistas, pero no se llevaron a la práctica porque había un acuerdo no escrito de respeto mutuo, de disciplina. Y nunca rompieron eso. Por eso estuvieron tanto tiempo en el poder. Se veía alguien, un grupo disciplinado y que aceptaba las decisiones de uno, el omnipotente que ejercía el poder cada 6 años, eran los priistas. Y jamás vimos, salvo Murat con su hijo en Oaxaca. Años después. Muchos años después. Ahora vemos cómo el mismo Francisco intentó imponer a Ismael García Cabeza de Vaca en un movimiento, o a su esposa. En las tentaciones del poder, dice Calígula en Vilma Bren, en un libro
que se llama Calígula, Pedro, que se rompen los paradigmas cuando el hombre se enferma de poder. Y vemos como, por ejemplo, el gobernador, bueno, que intentó ser gobernador por el estado de Guerrero, por el Morena, que impuso a su hija, sí, claro. Salgado Macedonio. Salgado Macedonio. Dijo, no, pues entonces me quitas la posibilidad, pues voy a meter a mi hija. Ahí te va mi hija. Sí. Y así, ese tipo de circunstancias han enlodado el quehacer político. Tamaulipas hoy somos un paradigma. Antes de entrar al aire platicábamos de que fuimos ejemplo nacional de lo que no se debe hacer. Sí. Esta fue una nota nacional, claro. hasta internacional. Claro, y sigue siendo una nota amigos de interés nacional. En Colombia, en Chile, en Ecuador, que comparto ahí por Zoom. Me dice, oye, ¿qué pasa con tu estado? Le dije, no es mi estado. No, ¿cómo no? Es tu municipio. Allá le llaman municipalidades. ¿Qué mugrero hay ahí? Le dije, bueno, es que hay piedritas como en todo. Pero mi estado está en un proceso de crecimiento. Es decir, lo negativo, en lugar de ser algo positivo, nos ven mal. Nos ven como una democracia imperfecta y con grandes problemas. Ya para finalizar este tema, mi querido Oscar, ¿tenemos o no tenemos alcalde? Mira, con el ánimo de ser constructivo y positivo, el chamaco regresó. El Congreso o el Poder Legislativo no hizo el intento de la investigación porque tenía que haber una investigación para provocar la terna. El Cabildo tenía que presentar la terna al Poder Legislativo. Que ahí hubo una... O sea, ese video, y luego la exhibida que le dieron al hijo de Espino. Sí, es decir, ahorita los regidores de aquí que tenemos, que son de elección popular, les llegó la Navidad previa, antes de diciembre. Y es evidente que se han beneficiado con el dinero público y han comprado conciencias y demás. Es una práctica recurrente que no por ser así, no hay que expresarla, hay que decirla con todas sus letras. Se manejaron a cambio de prebendas, de acuerdos económicos, y no llegó esa... Hubiera sido suficiente que un regidor de aquí le solicitara ahorita a la Comisión Permanente, por ejemplo, del Poder Legislativo, la investigación respectiva del estado que guarda el municipio. No hubo nadie que acudiera, porque te voy a decir por qué. El PAN no lo hizo. Al menos una percepción. Porque los dos, Francisco y Maki, pertenecen, como decía el Cuyo Hernández, aquel manager que hizo gran desarrollo en Olivares, al mismo establo. La misma escuadra. La misma escuadra de Felipe Calderón y Margarita Zavala. O sea, eso evitó que esto llegara al asunto legal que los ciudadanos demandaban, y hoy de perdido que nos den certeza legal y certeza política de la situación imperante, porque fue pasando el tiempo. 2, 3 semanas, un mes y medio pasaron, 2 meses, 60 días, y en Reynosa el alcalde no estaba. No había sesiones de cabildo, y argumentando el COVID, que eso ha sido muy negativo, pero también un gran instrumento para desviar la atención. Dijeron, no, vamos a hacer las secciones ahora, las sesiones vía Zoom, vía internet. Nunca nos dieron certeza. Ahora ya salió en un evento que anda acompañado de los regidores del PAN, y precisamente sí se acompañan de la oposición, entre comillas, para generar eso. Andaba el profesor Godina, que ya ves que es un izquierdista disfrazadón, y anda buscando ahí condiciones. La niña Ahumada, que fue del Verde y luego del PAN, y fue la que de alguna manera estuvo como un contrapeso, ya lo acompañó. Esto indica que ya hay un acuerdo, que el tema de Reynosa está ya acordado entre ellos para seguir en la ruta de la gobernabilidad. Sí es alcalde, sí fue electo vía popular. No se agotaron los tiempos, no se llevó a cabo las irregularidades que fueron públicas y notorias del Código Municipal, la licencia regular, todo ese tema que está ahí, que es legal, que es legalmente procedente, no se llevó a la instancia correspondiente, y por eso hoy no existen condiciones ya para seguir en la ruta de la discusión política en ese sentido. Pues desde aquí le deseamos mucha suerte a Carlos Peña Ortiz. Ojalá arregle el tema que lo tiene
con esa orden de aprehensión, ojalá pueda resolverlo y le pueda dar más certeza a la ciudad de Reynosa, a los regidores, que no sucumbieron a la oferta de mamarnos todos que le hacía este señor Espino. Pues muchas felicidades. Espero que no haya habido alguna propuesta por otro lado, pero le deseamos suerte al alcalde, porque los que aquí vivimos queremos tener gobernabilidad y queremos que las cosas sean transparentes y limpias. En otras cosas, el día 17, por enésima vez, va a sesionarse el tema de El desafuero. El desafuero o el reconocimiento, desconocimiento de la Inmunidad procesal. Sí, de la inmunidad procesal de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cómo crees que le vaya? Mira, ¿O crees que se vaya a ventilar o igual se va a posponer otro mes más? No, van a ya la tercera ocasión y tienen que tocar el tema. El ministro González Carrancá es el ministro ponente del proyecto de sentencia. Y según lo que tenemos entendido, que viene en contra. Ya. Esto en contra, ¿qué es lo que conlleva? Que al momento que el Poder Judicial determine darle validez a la resolución emitida por el Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, donde le despojan de la inmunidad por ser el famoso fuero, cesa su mandato como gobernador al momento que dan vista y notifican al Poder Legislativo local. Es decir, en ese mismo día del 17 pudiera ser, esa es una especulación, que Francisco dejara de ser gobernador. En automático subiría Gerardo Peña como secretario general de gobierno. Después el Congreso tendría que ser por mayoría calificada a alguien que termine el mandato hasta el 30 de septiembre. Esto puede desencadenar, Pedro, escenarios no alentadores para los tamaulipecos una vez más. Conociendo, porque estamos en medio de un proceso de transición, ¿verdad? Claro, y además hay una impugnación interpuesta por el de Acción Nacional contra el resultado electoral del 5 de junio, que precisamente el día 20 de agosto tiene fecha perentoria el Tribunal Estatal Electoral para resolver la impugnación que presentó Acción Nacional. Y me parece que son dos temas que van de la mano con 3 días de diferencia y que pueden ser, digamos que no alentadores para la democracia y para la paz social en Tamaulipas. ¿Qué puede suceder? Bueno, dime. ¿Cuáles fueron los argumentos de la impugnación, güey? La impugnación, ellos dicen la intervención del gobierno estatal en el proceso electoral. Aquel tiempo, si lo recuerdas muy bien, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación irrumpía como un órgano autónomo, se presentó una causal, le llaman causal de nulidad abstracta. Eso en otros rubros quiere decir que cuando un gobierno intervenía en el proceso electoral X, era una causal de nulidad. Ya no existe esa causal. Lo que Marco Antonio Baños, que es el abogado que trajeron de la Ciudad de México, invoca es que hubo intervención del gobierno y aparte la columna en la parte sur, la parte norte de Tamaulipas, en donde hubo robo de urnas y demás circunstancias que son propias de una democracia imperfecta. No me parece que haya los elementos para que sea anulada la elección, porque no se dan las condiciones. También la otra, que son mecanismos que pueden utilizar, es cuando se rebasa el tope de gastos de campaña y la diferencia entre el primero y el segundo es menos del 5 puntos porcentuales, que no es el caso. La diferencia aquí son 100,000 votos o más. De tal forma que en esos dos escenarios me parece muy improbable que se anule. Es más, seguramente estoy seguro que no va a pasar, pero el Tribunal Estatal Electoral tiene las tentaciones del poder muy cerca. Y esto no es un tema privativo de Tamaulipas, es en todas las entidades federativas. El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de cada entidad federativa responden al mandato del gobernador, indebidamente, de cualquier gobernador del estado. De tal forma, pudiera darse que en la interpretación sistemática del marco legal, el tribunal decida anular la elección.
que no es determinante porque no es instancia definitiva. Sí. Tienes que ir a las salas regionales, en una sala Monterrey, y por última instancia a la sala superior en Ciudad de México. Y eso va a poner al Estado en problemas, en discusiones, en instabilidad. Sí, porque además se e acaba el tiempo, incertidumbre. güey. La toma de protesta es el 1 de octubre. Y el proceso de entrega-recepción, No, sigue su curso. No interrumpa. Haz de cuenta, por ejemplo, te entregan la constancia de mayoría, hay una impugnación, no interrumpe, te la entregan. Nada más que tiene que agotarse la instancia jurisdiccional para que cuando tú tomes riendas protesta, ya no haya ninguna duda de ningún tribunal sobre la impugnación del proceso electoral en comento. Esto indica que el tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral Federal tiene hasta el 20 de septiembre, Pedro, para resolver, compadre, este tema. O sea, es decir, básicamente va 10 días antes de la de toma la de toma de proceso. protesta. Y sigue la agonía. Sí. Es decir, las diferencias políticas, electorales que haya lugar, no son propias de una sociedad que demanda certidumbre. Y si no hay, yo espero de César Verástegui un tipo maduro y que entienda que la lucha electoral, si bien las instancias están ahí para hacer uso de ellas, sí, pero hay que tener madurez para entender cuando el resultado no es favorable. Si fuera una votación cerrada, mi hermano, hasta que el tribunal decida, pero estamos hablando de 100,000 votos de diferencia. Hay un diferencial muy alto. Que no permiten, vaya, llegar a enrarecer la elección. De por sí venimos de una elección muy dura, muy complicada. Muy dura, que los ciudadanos de Tamaulipas, incluso algunos, tenían miedo de la elección el día 5 de junio. Ahora, el tema de Francisco el 17 de agosto. Por suerte. El 20, Sí. la resolución del Tribunal Estatal. Es decir, eso no para, pero los trabajos de la entrega de la resolución siguen. Américo sigue en su proyecto y de darle certeza a los tamaulipecos. Es su función. Es su En función. espera que le den certidumbre los órganos jurisdiccionales electorales, Pedro. Muy bien. Mi querido Oscar, muchas gracias. Al contrario. Tu información y tus conocimientos siempre nos ayudan para entender un poco o mucho este tema que a todos nos atañe. ¿Dónde te vemos en redes sociales? Estoy con Oscar Aldrete García. ¿En Tengo Facebook? una página así en Facebook y pues regularmente salgo a la opinión pública cuando la chamba lo permite porque a veces no hay mucha manera, pero cuando puedo salgo en redes sociales. Oscar Aldrete García en Facebook Live. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mi querido Oscar. Y gracias contrario. a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, pero siempre y cuando sea de viva voz.